El actual concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en el informe Brundtland, publicado en 1987. También llamado Nuestro futuro común, este documento, elaborado para Naciones Unidas, alertó por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. Décadas después, la sostenibilidad trata de garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. ¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los tres pilares esenciales: la protección medioambiental, el desarrollo social y el crecimiento económico. Sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, siendo necesario su protección y uso racional. Sostenibilidad es promover el desarrollo social buscando la cohesión entre comunidades y culturas para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educación. En tercer lugar, sostenibilidad es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Actualmente, muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático o la escasez de agua, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible. Ahora que ya sabes qué es la sostenibilidad, recuerda actuar en el presente, pensando en el futuro. Hola con todos, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero gusto poder estar aquí en la tarde de hoy y hablarles de una idea realmente nueva dentro del entorno internacional, dentro del entorno dinámico internacional. Quisiera hacer una crítica constructiva de lo que hasta ahora significa el desarrollo sostenible y de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer y debemos hacer y tenemos la obligación de generar. Hoy en día escuchamos mucho el desarrollo sostenible, sin embargo no hemos hecho una reflexión de lo que implica en sí el desarrollo sostenible. Debemos entender que el desarrollo sostenible no es nada más una palabra, no es nada más un hito, no es nada más un proceso, no es nada más una reflexión, va mucho más allá. El desarrollo sostenible es vida. Quisiera saludarlos a todos, para mí es un verdadero placer poder estar en la tarde de hoy comentándoles todas mis ideas y creo yo que el objetivo fundamental de esta expresión es que ustedes tengan una reflexión. Les invito a reflexionar la idea de desarrollo más allá del paradigma que todos nos han vendido. Voy a tratar de exponer algunas imágenes que quisiera que ustedes capten, las entiendan y desarrollen tres inquietudes generales. Estas tres inquietudes generales tienen que ser luego objeto de discusión y análisis y reflexión. Y luego de esta reflexión, poder entender por qué la sociedad hoy en día no logra romper los esquemas del paradigma fundamentado previamente y no rompemos una realidad que lastimosamente es negativa para todos nosotros. Primero, debemos entender que el desarrollo sostenible se maneja ¿bajo qué perspectiva? Una perspectiva dinámica, una perspectiva lógica. Podemos observar esta primera imagen que ustedes tienen en la pantalla, donde debemos entender que no solamente está detrás un ser vivo. ¿Qué es lo que podemos ver allí? ¿Qué nos dice un árbol a la sociedad? Nos dice que a cambio de absorber 22 kilogramos de CO2, él pide vida. Nada más eso. Él nos pide vivir y nos genera algo a cambio. ¿Qué es lo que la sociedad hoy en día está dando a este medio ambiente? En principio, estamos viendo océanos que se muestran como la gráfica que tenemos acá. Estamos viendo bosques talados que todavía no generan una reflexión lógica a la sociedad. Y estamos viendo aves que prácticamente están en un proceso de muerte lenta. ¿Por qué? Por una ambición. ¿Quién es el responsable de todo esto? Recordemos, tres interrogantes generales. Estoy desarrollando la primera. Luego de todo esto, quisiera encontrar el culpable. ¿Quién es el culpable de que esta lógica se esté dando en un entorno en el cual nosotros estamos viviendo? Vemos empresas que generan expansión, pero a la vez destrucción. Vemos empresas que no les interesa cómo crezcan, lo que les interesa realmente es el lucro.
Vemos empresas que destruyen el medio ambiente a costa de todo, incluso de nuestros ecosistemas, incluso de nuestros animales. Insisto, seguimos a la reflexión inicial de una primera interrogante. Todos nos hemos puesto a pensar como este señor, ¿no es cierto? ¿Por qué el calentamiento global? Y hay algunos que nos quieren dar esa respuesta y simplemente lo que dicen es, no lo sé. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa detrás de este fenómeno? Recordemos que no solo nosotros vivimos, sino ellos también viven en este mismo mundo. Para esto, el Foro Económico Mundial ya lanzó algunas estadísticas importantes. No es una locura de Leonardo Izquierdo, no es una locura de una sociedad, es una locura real que vive el mundo hoy en día. Estamos hablando que para el año 2016 nosotros ya teníamos 8 millones de toneladas de plástico en nuestros océanos. Si continuamos con esa tasa de generación de basura al océano, al año 2050 tendremos más plástico que animales en este ecosistema. ¿Quién es el culpable? ¿Somos los seres humanos? ¿Son los animales? ¿O es el entorno ambiental? Hay una lámina que ustedes pueden ver acá, que a veces yo creo que más caóticos somos nosotros que lo que realmente pueden ser los seres vivos. El cambio climático no es un mito. El cambio climático es una realidad. Hoy en día tenemos, solamente he citado 5 factores para que ustedes entiendan que es una realidad. Primero, tenemos el aumento del nivel de mares. Segundo, tenemos un aumento del calentamiento global. La temperatura global sube. Tercero, la temperatura de los mares sube. Existe un cuarto factor, el deshielo total en el Ártico. Y tenemos un quinto factor, que es las emisiones de CO2. Todo esto no es un mito. Es una realidad. He llegado a la primera pregunta. ¿Qué sucede con el medio ambiente? ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué sucede con nuestros recursos? ¿Qué sucede con nuestro planeta? Saquemos la primera pregunta, quedemos un momento en el vacío de nuestro interior y vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Y quiero entender y diferenciar la primera de la segunda, aunque luego voy a dar una analogía entre todas, pero quiero que entiendan la segunda. Vamos a ver este primer gráfico. ¿Qué vemos acá? 1870 y vemos una proyección 2030. Son los países con más crecimiento económico del mundo. ¿Cuáles se encuentran? Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, China y la India. Y hacia el 2030, aparentemente China será el país que más crece, incluso más que los Estados Unidos. Asimismo, quisiera ver una realidad. Ojo, reitero, todas estas imágenes son de redes sociales. Todas estas imágenes son un trabajo de aproximadamente 1 año que he venido haciendo con redes sociales, en lo que implica lo que la sociedad está lanzando al mundo. Podemos observar los 1000 millonarios que les llamamos, quienes tienen cuentas superiores a $1000 millones en el mundo. ¿En qué países se encuentran? China, Estados Unidos, India, Alemania, Francia, Japón. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Les pregunto. Tal vez sí, tal vez no. Asimismo, moviéndome a los poderes económicos fácticos, podemos encontrar las llamadas multinacionales. ¿Cuáles son las llamadas multinacionales? Las que vivimos todos los días, las que ustedes cargan ahora mismo en sus teléfonos celulares, las que tienen en sus iPads, las que tienen en todo dispositivo electrónico, la que se sobrevive a nivel de redes sociales, todo lo que viven ahora en tecnología, están allí, además de otras, como está Apple, como está Coca-Cola, como está Google y todas ellas. ¿Dónde se encuentran? En los países de máximo poder económico y en la realidad de economía internacional idéntica a la que habíamos reflexionado. Ahora mismo son estas empresas las que tienen también mecanismos de desarrollo y de rankings, donde su poder económico se incrementa en el día a día y todavía no logran entender que el porqué de una sociedad que destruye genera ingreso. Ahora, la gran reflexión hacia la segunda interrogante. Estos países que tienen más nivel de crecimiento económico son justamente los países
que más contaminan. Entendemos China, entendemos Estados Unidos, entendemos India, que son los 3 países que van a tener mayor nivel de crecimiento hacia el año 2030. Y el resto. Y el resto. Y también muchos de estos países son quienes más niveles de pobreza tienen y mayor inequidad social están generando. Esto lo podemos ver en este gráfico y con unos datos estadísticos, porque a mí me gusta decir la realidad, ¿no? Lo que vivimos todos los días y esto es lo que está pasando. El mundo en promedio está generando 125 billones de dólares anuales. En la Tierra somos 7.000 millones de habitantes. Si hacemos una división simple, ¿cuánto debería ser nuestro ingreso per cápita en la Tierra? 17.000 dólares por persona. Pregunto, ¿el mundo tiene 17.000 dólares por persona? ¿Todos tenemos 17.000 dólares cada año en este planeta? Preguntémosles a los millonarios a ver si los tienen. Esa es una, ¿qué? Crecimiento económico sin justicia social. Es crecimiento económico por goteo, donde muchos son beneficiados, o pocos, perdón, son beneficiados, y muchos reciben el excedente por goteo, donde una sociedad lo único que alcanza es miseria y pobreza. He generado la segunda interrogante. Recordemos, primera, ¿por qué el medio ambiente se destruye? Segunda, ¿por qué hay crecimiento económico sin justicia social? Ahora voy a la tercera. La tercera, quisiera introducirla a través de un video de 25 segundos. Este video quiero que lo pongan mucha atención y reflexionen y ustedes mismos se van a dar la respuesta de esta tercera interrogante. Esta es la tercera pregunta. ¿Quién piensan ustedes que son los culpables? ¿O es el culpable? Recordemos la degradación ambiental, recordemos el crecimiento sin justicia social y ahora veamos quién tiene la culpa de lo que está sucediendo. En la tarde de hoy quisiera a ustedes darles una respuesta que desde mi perspectiva es la respuesta que puede cambiar el mundo. Y esa respuesta va a cada uno de ustedes como entes activos de una sociedad que necesita cambio. Resulta que la tercera pregunta es la crisis. ¿La crisis mundial provoca todo lo que sucede? Eso es una reflexión que ahora mismo les hago a ustedes. ¿La crisis mundial provoca realmente los problemas de la sociedad? Es decir, la crisis económica, la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, ¿son los factores que provocan violencia en esta sociedad? Este gráfico creo yo que empieza a dar las respuestas a estas 3 interrogantes. Observemos este gráfico. ¿Qué es lo que nos dice? Imagínense un lugar X de la Tierra donde teníamos un árbol, luego fue talado y ¿qué pusimos en el mismo lugar? Un niño abrazando un árbol. Esto responde a las 3 interrogantes, donde la racionalidad del ser humano superó al bien común. El momento que el pensamiento racional se convierte en irracional y devora toda una sociedad, lo único que está generando es ambición económica y destrucción ambiental y social. Este es el desarrollo más allá del paradigma. Cuando pensamos que el único fin es uno mismo y nos olvidamos que el otro debe vivir para sí y yo debo vivir para él. Es una sociedad que hoy en día vive una crisis, pero una crisis distinta a la que quisiera que ustedes vean como este gráfico de acá. Esta es la verdadera crisis. Es una crisis política, no es energética, no es alimentaria, porque los recursos los tenemos. Es una crisis política que lo único que está generando es un problema global. La crisis política para nosotros es un peso
y para pocos es un orgullo, como cual lleva un globo y como cual carga un peso. Esto es la realidad. 3 preguntas generales que espero poder dar solución. Ahora, lo positivo. ¿El desarrollo sostenible es posible? ¿Cambiar este esquema es posible?